David, compadécete de mí, compadécete de mí. El grito del cieguito de Jericó, el grito del cieguito de Jericó, debe ser también el grito de nuestra alma, de nuestro interior, no con la boca, sino más bien con el deseo. Estamos en tinieblas, no solo internas, también externas, oscuridad, oscuridad. Pero el deseo de Dios, el deseo de creer, el deseo de salvación, aquello mismo que nos trae acá, nos hace gritar a pesar de que el mundo quiere callarnos, el ambiente nos quiere callar, la apostasía nos quiere frenar. Sabemos que pasa por delante nuestro, aunque no lo vemos, Jesús de Nazaret. Domingo previo a la Cuaresma, domingo previo a la Cuaresma, la Madre Iglesia nos pone al Señor, que nos pide creer en el poder de su pasión y de su cruz y no tener miedo, no tener miedo, que se manifiesta de muchas maneras. El miedo nos hace perder la paciencia, el miedo nos hace caer en angustia, el miedo paraliza o nos hace frenéticos. Del Evangelio de Lucas hoy vemos el tercer anuncio de la pasión del Señor. Anuncio que no entra en cabeza. Anuncio que es el núcleo del Evangelio. Anuncio que es la síntesis para lo cual todo el Antiguo Testamento desemboca en el Nuevo. Pero aún está en tinieblas. Aún están cegados, no pueden ver. Nadie puede ver, nadie puede ver. Pocos días faltan ya para Jesús en el Evangelio de Lucas hoy, para entrar a Jerusalén y comenzar las sagradas jornadas de la Pasión. La última vez que irá a Jerusalén. El primer anuncio de la Pasión es cuando baja del monte de la Transfiguración, haciéndoles ver quién es Él, el Mesías, el Salvador, el Dios humanado, transfigurado, y de testigos Elías y Moisés certifican la divinidad, el cumplimiento de las profecías. A renglón seguido, el evangelista, cuando dice que bajaban del monte, los apóstoles aún choqueados y deslumbrados de alegría, aún reciben en ese mismo momento, cuando bajaban, la advertencia aún incomprensible, para que el Mesías que esperaban no era el político triunfal, sino el Hijo del Hombre, que sube a Jerusalén,
será rechazado por los escribas y fariseos, sufrirá, será crucificado, pero resucitará al tercer día. 3 veces lo anuncia Jesús a lo largo de todo el itinerario de su misión aquí en la tierra. 3 veces. Esta es la primera. La segunda es cuando él mismo, caminando a Jerusalén, será en la misma Galilea, junto al lago, después de hacer provocar la profesión de fe de Pedro. Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Mateo 16. Mateo, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Renglón seguido, Jesús volverá a repetir el núcleo del Evangelio. El Hijo del Hombre sufrirá, será rechazado, morirá y resucitará al tercer día. Y por último hoy, la Iglesia nos pone en este día, para entrar en Cuaresma, disponernos con el colirio de la penitencia, el colirio de la oración, el colirio de la palabra de Dios, el colirio de la gracia divina, para poder ver, seguirle y comunicarlo, tal cual lo hizo Timeo. Los judíos esperaban un Mesías restaurador, hoy diríamos libertario, pero será rechazado, morirá y resucitará. No le va a ir bien, no le va a ir bien. Pero sabemos que esa es una parte de la verdad. Israel, ciertamente, en la época de Jesús, estaban cegados, opacados misteriosamente. No podían descifrar el verdadero camino del Mesías, que es camino de cruz. Esperaban un caudillo libertario. Dios rechazó al primer pueblo elegido, porque permanecieron ciegos. Hasta el día de hoy permanecen ciegos, hasta hoy, leyendo la Biblia, hasta la segunda venida, en que un resto mesiánico, porque los hay, el resto llamado mesiánico, no los sionistas, eso no. Un grupo mesiánico que coincide mucho con nosotros, esos darán el último paso por la gracia de Dios y serán reinsertados en el árbol, como dirá Pablo a los romanos. Volverán muchos al seno de la Iglesia. Demuestra con ello Jesús no solo que sabe lo que ha de ocurrir en Jerusalén, porque Dios, dentro de pocos días, sino que todo esto está dirigido, preparado, encauzado, ordenado, dispuesto desde la eternidad, por la santísima voluntad de Dios. Y para Cristo es clarísimo lo que no lo es para el resto. Más, especifica que hay otras veces, que las otras veces, como las otras veces,
cuanto más cerca se está de la pasión, parecería que está más pronto a cumplir, a regozarse de lo que ha de cumplir con la voluntad del Padre Dios, que es dar la vida. Y también quiere grabarla también en sus discípulos este mismísimo deseo. Lo dirá en su cena, en la cena de los discípulos: cuando he deseado comer con vosotros. Cuando he deseado, ¿qué hay atrás de estas palabras? Cuando he deseado con vosotros, orad y perseverad, velad y orad para no caer en tentación. Cristo quiere arrastrar como el cieguito de Jericó, hoy arrastrado por el paso del Mesías. Fue necesario, frente al escándalo del Mesías crucificado, que el mismo Jesús, ya resucitado, les abriera los entendimientos para que comprendieran lo que estaba también ya encerrado en la Biblia, en las Escrituras, las cuales guardan en Moisés, en los profetas, en los salmos, este mismísimo anuncio, que el Mesías ha de sufrir, ha de ser rechazado por su pueblo, antes de realizar los vaticinios gloriosos sobre su glorioso triunfo. Las imágenes dolorosas del Antiguo Testamento, de la inmolación de Abel, del sacrificio del hijo único Isaac, el de los corderos pascuales de la Pesaj, cuyo misterio aún estaban velados a los ojos de los judíos. Acá, en Cristo, se clarifican, se entienden, se vislumbra el significado profundísimo que aún permanece para nosotros. Hoy nos hallamos igual que al principio, igual que al inicio, igual que al comienzo. Ya no se trata del viejo Israel, se trata de la gran apostasía, de la gran ceguera, del gran velo colocado en los ojos, ya no solamente a los viejos judíos, sino a los nuevos, que es la iglesia, y muchos de ellos. La iglesia falsa, la prostituta. ¿Qué quiere decir? La gran prostituta es aquella que se corrompió en lo más santo y sagrado, que es el amor de Dios. La elección esponsal de Dios. El abandono de la fe, aunque no solo con palabras, también con los pies. El dejar de creer de aquellos que fueron elegidos. Ayer Israel, la iglesia, hoy. Nadie está libre. Por eso Cuaresma para nosotros reviste importancia supina. Las palabras del gran Pablo hoy, que predicaba diciendo: os transmito ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las vivas Escrituras, deben brotar también de nuestros labios. 1 Corintios 15, 3. La multitud que pasa delante de Timeo lo quiere frenar, quédate tranquilo.
lo frena, lo frena, lo frena. Y él grita más, grita más, grita más, hasta que lo toman en los brazos y lo arrastran hasta Jesús. La expresión conforme a las Escrituras, queridos hermanos, es también para nosotros profesión de fe. Lo decimos en el credo, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. En Pentecostés, Pedro citó en su primer sermón a los judíos las palabras de David, que inician ya con estas palabras 1000 años antes de Cristo, el misterio de la pasión, tal como aparece en el Salmo 15:8. Por algo Dios inspira el deseo de la santa fe del cieguito de Jericó, el signo de los ciegos que somos todos, pero queremos ver. Dominus ut videam, Dominus ut videam. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Es la pregunta que Dios nos hace también a nosotros. Hoy, en medio de esta apostasía, de este gran apagón de la luz. Señor, que yo pueda ver. Dice Pedro a los judíos en ese primer sermón después de la conmoción pentecostal: arrepentíos, queridos hermanos, arrepentíos. Sé muy bien que hicisteis esto por ignorancia, por ignorancia, por ignorancia. Pero arrepentíos para que se borren vuestros pecados. Ese día se bautizaron 5.000 hombres. Pedro dirá, usando la palabra griega anastai, resucitará, versículo de la Biblia que significa levantarse, levantarse, el mismo verbo que usa Lucas para Timoteo, Bartimeo, el hijo de Bartimeo, el cieguito de hoy, se levantó del piso de la calle, se levantó. Recordemos las palabras del ángel a las mujeres la mañana de la resurrección: vosotras no temáis, no temáis, no temáis. Anastasia, no temáis, no temáis, pues el que buscáis a Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. ¿Por qué buscáis al muerto, al que está ya vivo? Y ellos recordaron sus palabras, dice el Evangelio. Queridos hermanos, eso busca el domingo de hoy, que retengamos las palabras del Señor para poder seguir. Es, queridos, de llamar la atención que si la enseñanza de la cruz hoy ya no tiene vigencia, tampoco lo tuvo al principio. Tampoco lo tuvo al principio como hoy. Hoy sucede el mismo apagón al final de los tiempos. El mismo apagón, el rechazo de la cruz. Pare de sufrir, pare de sufrir, pare de sufrir.
Tenés que creerte vos mismo. Pensá en vos, che. No pensés en los demás. Pensá en vos. Espejito, espejito. Como el cuento de la... ¿cómo es? De la bruja. La bruja. ¿Quién es la más linda de aquí? Espejito. Tu reina. La cuarta, la quinta, un dijo, no, hay una más que vos, tu propio vida. Así es hoy la gente. La gente vive frustrada, vive mal porque vive mirándose el ombligo. Como es la bruja en el espejo del cuento. Es que hoy es un signo clarísimo. Es signo clarísimo. La ausencia de la cruz es un signo más allá de lo malo. Es un signo cultural de que estamos al fin. A ver si nos despabilamos un poquito, no necesitamos grandes milagros, grandes apariciones, grandes truenos y rayos, ya que aparezcan marcianos. No. Es algo para leer. Leamos. Dios habla, sigue hablando, no se cayó Dios, nos sigue hablando. La gran apostasía, el gran apagón, el rechazo de la cruz. También en estos últimos tiempos, como fue al final de Israel. La naturaleza tiene repulsión al sufrimiento, como la rana al calor. Por eso la cruz para nosotros es un gran misterio. Solo se asume completando la verdad. Solo la fe verdadera nos hace ver la verdad de la salvación de Jesús. Como el problema del ciego de Jericó. La pregunta de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El cieguito dirá, Señor, que yo pueda ver. Con el milagro del ciego de Jericó hoy debemos recordar las palabras de San Agustín. Los actos del Verbo son también palabras. El milagro de hoy, Cristo nos habla. El temor, el rechazo, la repugnancia a sufrir, natural de nuestra naturaleza caída, humana, y que se hace cultura. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué? Centra al hombre en sí mismo y lo conduce a la muerte. Con la cura del cieguito hoy se nos quita el temor al sufrimiento, porque confiamos en Jesús. Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Eso es lo que gritamos cada domingo, cada misa, en esta marea y tsunami apóstata. Queremos creer, creeremos creer, queremos creer. Confiamos en ti. Eso pedimos hoy antes de seguir la cuaresma con la cruz a cuestas, escuchando las palabras de Jesús, tu fe te ha salvado. Por eso el ciego primero pregunta con humildad, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es tanto ruido? Y le dicen sus vecinos, está pasando Jesús. En segundo lugar dice a plena voz, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Por tercera vez, confía abiertamente en Jesús. Por último, obra el poder
Señor, que vea. Por último, saltando y dando brincos, deja el manto que es su pasado y lo que pesa en él y lo sigue a Jesús por sus discípulos. Esa es la imagen nuestra en Cuaresma, en nuestra vida. Toda gracia exige una respuesta proporcionada, como Bartimeo, dejando su manto detrás de él, siguiendo a Jesús por sus discípulos. Frente a la apostasía, que va de la mano del miedo al querer no sufrir, el misterio de la oscuridad, de la ceguera y del abandono en la calle, nos retoma de la mano a nosotros, como los judíos de ayer, el Señor que nos dice, tráemelo, que venga acá. El Señor nos anima a confiar en su poder, que nos hace perseverar en lo que creemos. En el día de hoy, Nuestra Señora de Lourdes, Santa Bernardita Soubirous, un día después de estar varios años como enfermera monja, respondió a la Madre Superiora del convento de Nevers: si quieres, hermana, que te llevemos a Lourdes. Tenía cáncer de hueso que se inició en los tobillos que tocaron las frías aguas del Gave. ¿Quieres que te llevemos a Lourdes? ¿Quieres volver a Lourdes y lavarte con el agua del manantial curativo? Bernadette, volviendo así, primero respondió dulcemente: oh no, mamá. La señora me dijo que no seré feliz aquí en la tierra, sino solo después con ella. También nosotros hoy, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos como Bartimeo? No tener miedo. No tener miedo de seguir a Jesús, a Cristo que venció al pecado y a la muerte con su sangre derramada en la cruz, e imitar a Bartimeo que salta y brinca detrás de él. Ave María Purísima, sin pecado concebida.